La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. El problema de la generación de energía no se limita al origen de las fuentes y el tipo de emisión. Todos aspiramos a un mundo con energías renovables y que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente. Para ello, es necesario no solo apuntar a las fuentes energéticas, sino también a los problemas vinculados a su almacenamiento, transporte y eficiencia al utilizarla. Mucho menos del 10% de la energía que utilizamos es renovable, aunque no siempre es limpia o inocua. En el Laboratorio de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, el equipo que integra la profesora Adriana Serkis del Instituto Balseiro se dedica a estudiar nuevos materiales para el almacenamiento y transporte de energía. Adriana, estamos acá en la biblioteca del Instituto Balseiro, en San Carlos de Bariloche, donde vos sos investigadora y también docente. Y contame un poco cómo empezaste en la investigación, cómo se motiva uno para investigar. Bueno, supongo que tiene que ver con múltiples experiencias que uno recibe desde chico. En particular, creo que mi abuelo me impulsó mucho a esto de descubrir, investigar, jugar con, hacer experimentos. Hay una herencia familiar acá. Una herencia familiar, digamos, mi papá ingeniero, digamos, siempre me gustó la parte de la matemática, la física. Después, cuando fui creciendo y descubriendo, no sé, lo lindo que era poder tratar de entender cómo funcionan las cosas, qué hay atrás de todo lo que uno ve. Así es. Vos empezaste en la UBA. Yo empecé en la UBA, estudié la licenciatura en física allá, me recibí en el 93, después vine acá a Bariloche a hacer mi doctorado directamente. O sea, hiciste el doctorado acá en el Instituto Balseiro. Hice acá el doctorado en el Instituto Balseiro y después me fui a hacer una estadía postdoctoral en Los Álamos, en Estados Unidos. O sea, y después regresé. Todo un recorrido. Bueno, y esto de investigar, ¿cómo elige uno un tema, por ejemplo? Vos decís, se me ocurre hoy investigar de tal cosa o de tal otra. Yo creo que mientras estaba estudiando física ya trataba de ver cuáles eran los temas que tenían algún tipo de aplicación o podían llegar a dar algún beneficio a la sociedad. Entonces todos los temas que tenían que ver con la parte de energía me parecía siempre muy interesante. Tema de moda hoy en día, además, por todo lo que es ambiental, por el cambio climático, etcétera, el tema energético es fundamental. Es fundamental, está metido en todas las cosas. De hecho, bueno, justamente yo, digamos, en alguna charla también que he dado siempre contaba la diferencia de lo que es entre tener materia y energía, que son las dos cosas. Y por alguna extraña razón se me ofreció la posibilidad de trabajar en la parte de materiales, ¿sí? Y después, a poquito haciendo el camino para que esos materiales tuvieran que ver cómo resolver ciertos problemas que tenían que ver con la energía. Con la energía. Cuando decías así, ¿se te dio la oportunidad? ¿Qué fue? ¿Hubo algún contacto? ¿Hubo un trabajo previo? ¿Cómo? Sí, en realidad en mi último año de la licenciatura en Buenos Aires vine a hacer una escuela acá en el IB, digamos, en el Instituto Balseiro, una de las escuelas IBCAB, justamente, de sólidos. Ahí conocí a quien fue mi director de tesis, el doctor Alberto Caneiro, quien estaba ofreciendo una beca doctoral de CONEA para trabajar en el área de materiales superconductores. Y ahí me presenté, digamos, y tuve la posibilidad de empezar a meterme en ese mundo. ¿Y la investigación que haces tiene mucho de experimental, de teórica? Ya aclaraste que es aplicada, o sea que la aplicación la tenés en vista y sobre todo la visión social de esa aplicación, de que sea algo interesante para la sociedad. Sí. Ahora, desde el punto de vista así procedimental, de trabajo, vos estás más en el lado de teoría, más en el lado de práctica, experimentación. Bien, nosotros, el grupo en particular se dedica a la práctica, a la experimentación. Nosotros somos en general experimentales. Casi no hay gente que haga teoría en el grupo, de a poquito estamos empezando a tratar de complementar algunas cosas con teoría, pero somos esencialmente experimentales. De hecho, a todos nos gusta meter las manos. Y la herencia de Alberto justamente tiene que ver con el armado de equipos, con el meter las manos. Así es. Una pregunta por ahí que la gente se hace es, ¿cómo se financia la investigación? ¿De dónde salen los fondos? Porque uno se imagina equipos, estamos hablando en general de equipos costosos, ¿esos de dónde se consiguen?
Bueno, el tema del financiamiento siempre es un tema complejo, porque hay muchas fuentes de financiamiento posibles. La mayoría tienen que ver con la parte estatal, ya sea a partir de fondos de universidades, que en general para nosotros es poco ese fondo, pero también tenemos fuentes que tienen que ver con el Ministerio de Ciencia y Técnica, a través de la agencia o a través del CONICET, y la misma institución, que es el lugar de trabajo que nos hospeda, es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la que también garantiza la posibilidad del funcionamiento de la infraestructura y también con grandes equipos muchas veces. Pero fundamentalmente estamos hablando del Estado Nacional. Fundamentalmente estamos hablando del Estado. De distintos caminos. Sí. Ahora vos me habías comentado antes de que están trabajando también con la posibilidad de vincularse con el sector privado. Están por lo menos orientándose a ver la posibilidad de avanzar en esa línea. De a poco nosotros creemos que si uno trata de ver que es una investigación aplicada, llega a ser realmente una transferencia tecnológica, es necesaria la pata privada en ese caso. Y bueno, hay dos caminos distintos. Por un lado, en el caso nuestro también tenemos a cargo los servicios de caracterización de materiales y la idea de tratar de hacer convenios que tienen que ver con dar esos servicios a empresas como INVAP u otras tipo de empresas por ahí ya más privadas. En ese caso utilizarían los laboratorios, los equipos para caracterizar materiales y de ahí recibirían fondos que les permiten seguir avanzando. No es demasiado lo que pensamos, pero por otro lado, digamos, cuando uno llega a una real transferencia tecnológica para hacer un prototipo o para poder pensar en un plan de negocios, ya ahí hay que empezar a pensar en quiénes son las empresas que puedan estar interesadas en la tecnología que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde estamos empezando a vislumbrar un poco cómo es ese camino para recorrer, que creo que es amplio, largo, duro y bueno. Desde luego que es complejo, digamos, complejo. Avanzar en lo que es innovación, emprendedorismo, por ahí. Uno desea generar, y el deseo de generar empresas, lo que se llaman empresas de base tecnológica, que es donde más valor agregado hay en realidad, donde la tecnología le agrega valor a lo que sea, a un proceso, un material, a lo que sea. ¿Eso ustedes están también presentándose o se han presentado un premio que hay acá en Bariloche? Vamos a tratar este año justamente de presentarnos al premio IP50K, donde son los jóvenes ahí, donde los tienen que liderar este proyecto. Y bueno, ahí es donde está la expectativa de poder empezar a aprender sobre este tema de el poder buscar otro tipo de financiamiento. Claro, el IP50K es un concurso en realidad de planes de negocio que para presentarlo tiene que tener uno en el equipo gente joven, gente creo que es menor de 35 años. Y esa gente presenta el plan de negocios, compiten con otros planes de negocio de otras propuestas y finalmente un jurado dictamina quiénes ganan el premio. Y es un premio interesante, estamos hablando de $50.000 sí, que se reparten en premios. De ahí vienen los 50K. Aunque también es cierto de que en la mayoría de los países desarrollados es el Estado el que pone la mayor parte del financiamiento inicial cuando uno quiere que una tecnología realmente se desarrolle, sobre todo en cuanto se trata de tecnologías complejas. O sea, yo al menos mi experiencia cuando estuve en Los Álamos, en Estados Unidos, era ver que también había un edificio que tenía que ver con la parte de interacción con las empresas, pero digamos el desarrollo fundamental de muchas de las actividades que después terminan siendo o usadas por algunas empresas, primero parte desde el Estado, o al menos es lo que yo he visto. Bueno, en este caso sería parecido, es un esquema parecido al que ustedes están llevando adelante. Sí, sí. Una pregunta, ¿cómo se compone el equipo de investigación en el que están? ¿Jóvenes, más veteranos? ¿Son muchos, pocos? Bien, en este momento el departamento en el que estamos, el de caracterización de materiales, somos 18 personas, en las cuales hay aproximadamente 6-7 investigadores formados, otro tanto de estudiantes de doctorado y algunos 2 técnicos y bueno, y algunos otros estudiantes de maestría o estudiantes más casuales. ¿Y estudiantes de grado también participan a veces en los proyectos o no? Sí, participan, pero por temporadas muy cortitas, como si fuera como parte de una materia, como a veces es Física Experimental 4, en el caso, digamos, del IB, o como parte de su tesis, digamos, final de licenciatura, y que por ahí se continúa en la de maestría. Uno por ahí lo que ve, bueno, yo también como investigador me ha pasado que los jóvenes aportan la mayor cantidad de creatividad muchas veces, cosa que cuando uno ya es un poco más maduro, es como que te cuesta, como que ya conoces muchas de las respuestas, entonces sos menos imaginativo. Eso yo creo que complementa a los equipos, el tener jóvenes y gente más senior, más formada. Sí, también el entusiasmo y la energía que pueden llegar a tener, y cuando se entusiasman con un proyecto me parece que ponen tanto la creatividad como la inteligencia, como la aplicación a que estas cosas pueden llevarse a cabo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, a ver si me podés explicar cómo funciona o cómo
cómo se articula esta dependencia entre actividades universitarias, actividades que tienen que ver con la Comisión de Energía Atómica, que tienen que ver con el CONICET y desde luego que tienen que ver con ir tratando de conseguir fondos, como vos mencionaste, en distintas agencias. Porque parece como que el investigador tiene que hacer mucho más que investigar. Exactamente, yo creo que yo siempre digo que cuando estudié física nunca me dijeron que iba a tener que aprender de leyes de aduana, de cómo llenar formularios, de cómo hacer representaciones, etc. Y sí, también la parte de docencia, para quienes somos investigadores de CONICET y de CONEA, quizás es un accesorio, pero para mí es una pata fundamental porque te da la posibilidad de seguirte nutriendo con esta interacción con gente más joven y además con el desafío de seguir aprendiendo. Sí, dicen que la mejor manera de comprobar si uno sabe un tema es cuando uno lo tiene que explicar, exactamente, no cuando lo está escuchando. Sí, por eso a mí todo lo que es la parte de educación, investigación, incluso no solo la parte de transferencia, sino también la parte de divulgación me parece importante, ¿no? Que haya un compromiso hacia que la población que por ahí uno puede poder contarles qué es lo que uno hace, que son los que de alguna manera entre todos nos pagan nuestros ingresos. Son los que nos pagan nuestra investigación, claro, y nuestro quehacer con sus impuestos. Exactamente. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad social que todo el equipamiento y toda la infraestructura que está en este lugar dé sus mejores beneficios. Bueno, eso te quería preguntar, un poquito del lugar. El tener acá o el estar en Bariloche, en un lugar como este centro atómico, con la historia que tiene y con la cantidad de gente que está alrededor de uno investigando o trabajando en temas afines, ¿eso es bueno? ¿Lo ves positivo? ¿Suma? Sí, por supuesto, es desafiante. Ninguna tarea de investigación se hace solitaria, no existe más ese investigador. No está el lobo estepario ahí en su rincón. Para nada. Yo creo que cualquier actividad tecnológica o científica incluso en el mundo se hace siempre en grupos de trabajo. Y cuanto mejor es ese grupo de trabajo, más sinergia hay para poder concretar un propósito. Una sinergia positiva que completamente. Que sume mucho. Tenemos nuestro problema de que estamos un poco lejos de los grandes centros, entonces para las compras, para un montón de cosas se complica. Se complica la burocracia, se complica incluso hasta a veces necesitamos los tarritos del laboratorio, que en Buenos Aires uno podría ir y comprarlo, o en alguna gran ciudad, y ahora uno tiene que mandar a pedir, tiene que hacer el trámite, o cuando uno viaja a Buenos Aires, yo a veces me tomo tiempo de ir a hacer compras del laboratorio, o sea, vamos a hacer shopping con las chicas a veces. Científico. Shopping científico solemos hacer a veces. Adriana, vamos a ir a un corte ahora un momentito, enseguida retornamos con Científicamente. Adriana, vos estás especializada y muy metida en temas de materiales y energía, comentaste. Pero contanos un poco concretamente en qué proyecto están trabajando ahora. Bien, uno de los proyectos más importantes que tenemos en el grupo es el desarrollo de materiales que sirven para algo que se llaman celdas de óxido sólido. Y ahora cuento un poquito. Celdas de óxido sólido. Bien, eso quiere decir que son materiales sólidos en principio y que cumplen muchas funciones. Una de ellas, la que más nos interesa, es el hecho de poder utilizar algún combustible, como puede ser el hidrógeno o el gas natural, para poder transformarlo en energía eléctrica y agua. Muy bien. Eso es una celda de combustible que está formada principalmente con 3 elementos, un cátodo, un ánodo y un electrolito. Hay celdas de diferentes tipos, las nuestras con las que nosotros trabajamos son, como dije antes, de óxido sólido, y si utilizaran hidrógeno puro, podrían sacar solamente agua y energía eléctrica. Es el modo más eficiente de conversión de energía química a energía eléctrica. Estamos hablando de una especie de batería muy sofisticada. Sí, más que sofisticada diría una batería continua, que mientras uno la pueda seguir alimentando de combustible... Seguís alimentando de hidrógeno o de gas natural o del gas que sea, y de esa manera seguís produciendo energía eléctrica durante un plazo muy largo. De hecho, se las llama también pilas de combustible, ¿sí? No solo celdas, sino también pilas de combustible. Lo interesante que tienen es que también pueden funcionar en modo inverso. ¿Eso qué quiere decir? Les puedo poner energía eléctrica y puedo obtener hidrógeno y digamos, bueno, a partir del agua, ¿sí?
¿Eso para qué me sirve? Y si yo pienso en energías alternativas, que muchas veces no funcionan durante todo el momento, digamos como la energía solar o la energía eólica, o incluso las centrales nucleares, con el exceso de energía que tienen, puede llegar a ser almacenado como hidrógeno utilizando estas celdas en modo reversible, en modo electrolizador. Sí, estamos hablando, para poner en situación, por ejemplo, una central nuclear opera al 100% durante todo el tiempo. Y por ejemplo, en ciertos momentos del día, por ejemplo, no sé, a la madrugada, a 3, 4 de la mañana, el consumo eléctrico que baja produce que haya un exceso de energía eléctrica en la red que a veces no se lo utiliza, a veces inclusive se lo termina, digamos, disipando al ambiente esa energía. Esto permitiría almacenar esa energía generando justamente combustible que se lo podrá usar después, me imagino. Exactamente, ese mismo combustible al revertir el modo de operación de la celda o de la pila, empieza a funcionar como pila y empieza a producir energía eléctrica en lugar, digamos, de producir hidrógeno con la energía eléctrica que le viene. ¿Sí? Entonces, hay varios modelos en los cuales se utilizan desde una central nuclear o energía solar, que no está siempre disponible, para poder acumular ese exceso, como decías antes, o eso que no se está utilizando en algún momento, como hidrógeno, y poder, a partir de eso, volver a reutilizarlo para poder generar energía eléctrica en el momento que sí se necesita. Sí, la gente en general, o las aplicaciones, uno trata de siempre de consumir energía eléctrica, es la energía más versátil, más cómoda, más segura, pero tiene que generarla de alguna fuente primaria, que como vos bien decías, hay algunas fuentes que no están todo el día produciendo. No sé, un molino eólico, hay momentos en que produce, momentos en que no hay viento y no produce nada. Y uno de esta manera podría o puede almacenar. ¿En qué estado de avance están? ¿Tienen prototipos experimentales ya funcionando? Bien, no tenemos todavía ningún prototipo final armado. Estamos recién empezando a tener claro por qué estas pilas no se utilizan en manera masiva, que es el tema de la confiabilidad, de largo plazo, el envejecimiento de los materiales. Ahora que ya estamos un poco más confiados en esto y que ya existen prototipos comerciales en otros lugares, estamos viendo nuestras innovaciones, cómo se pueden aplicar para hacer pequeñas celdas. ¿Sí? Entonces, una de las primeras aplicaciones que estamos pensando son aplicaciones de solo 500 watts, pequeñas celdas, pequeños prototipos, y a eso va el plan de negocio. 500 watts no es tan pequeño, digamos. No es podría tan pequeño. alimentar una iluminación de una sala, por ejemplo, o algo por el estilo. Por ejemplo, también lugares aislados, estamos pensando también en ciertos desarrollos para otros, digamos, pequeños lugares donde se hace falta por momentos energía eléctrica y que en ese lugar no tienen ningún acceso a la red, entonces por ahí permiten ese tipo de cosas. Y si podemos lograr que sean alimentadas no solo por hidrógeno, sino también por gas natural o por biocombustibles. Biocombustibles también. Entonces, en ese caso, podrían estar en el medio del campo y el mismo campo podría ser autosustentable en cuanto a su funcionamiento. Suena una panacea realmente desde el punto de vista energético, digamos, del uso de la energía. Y la verdad que es interesante. Bueno, hace poco hubo un acercamiento de una empresa de Porta, digamos, que ellos generan etanol para poder tratar de ver si había algún interés para poder tratar de producir algo. Estamos lejos todavía de llegar a la aplicación concreta, pero vamos en camino. Hoy en día yo creo que se ha generado una urgencia por disponibilidad de energía, sobre todo combinando con fuentes que sean renovables o que sean por lo menos no contaminantes, no generadoras de dióxido de carbono, como pueden ser los biocombustibles, como puede ser eólica, solar o inclusive la nuclear, digamos, que producen energía sin contribuir al cambio climático. En ese sentido, este tipo de pila me parece que es un elemento fundamental para esa cadena. Por eso lo llamamos materiales para energías limpias, parte de los proyectos, ¿no? Nosotros nos hemos especializado en caracterizar estos materiales, pero estamos apuntando justamente a eso. Y de hecho hay otros grupos dentro del Centro Atómico y dentro, digamos, del instituto, que también depende de la universidad, que trabajan en proyectos que si quieren complementarios o alternativos, como tienen que ver con el tema del almacenamiento del hidrógeno u otro tipo, digamos, de procesos que son necesarios dentro de la utilización de las pilas de combustible como sistema alternativo. ¿Uno podría imaginarse un automóvil, por ejemplo, con un motor de este tipo? ¿O Sí, con una pila de este tipo? no solo imaginarse, ya hay prototipos, o sea, no quizás acá en la Argentina, pero hay seguramente, bueno, hay empresas que lo están proponiendo, Nissan, Toyota, hay un montón de empresas que ya tienen sus prototipos que están funcionando y que están con complejidades, ¿no? O sea, porque bueno, hay que ver, digamos, todo el tema de cuál es la autonomía que tienen, cómo se recargan, y bueno, y se piensa en sistemas complejos. La seguridad será también un factor importante. El tema de la importante. seguridad, Bueno, todos estos combustibles, cuando hablamos, no sé, de hidrógeno o de gas, bueno, son justamente combustibles, en contacto con el aire se queman. Sí, sí.
Incluso hay aplicaciones de microceldas que sirven, por ejemplo, para alimentar un teléfono celular o una batería, una laptop, y que bueno, ya han pasado un montón de test y hay muchos que están comerciales disponibles, están realmente disponibles a nivel comercial. ¿Ustedes están relacionados con otros grupos de otros países que están trabajando en esta temática? Sí, ninguna investigación se hace sola, digamos, estamos relacionados, o sea, en particular Liliana Mogni, que es otra de las investigadoras del grupo, que es una de las que dirige uno de los proyectos, tiene una fuerte, digamos, cooperación con gente de Estados Unidos, tenemos cooperación con gente de Colombia, con gente de Francia, con gente de, digamos, bueno, ahora estábamos intentando presentar un proyecto con gente de Suiza, y bueno, de a poquito también, bueno, ese tipo de cosas también nos dan incentivos para poder seguir. Incluso también con la gente de Uruguay. Hay un proyecto, digamos, y hay estudiantes que han venido a hacer mediciones acá para poder, ellos también están trabajando en proyectos similares. Entonces, bueno, y de como... Brasil es el próximo. Brasil es el próximo. No, suena como que este tipo de temas que competen a toda la humanidad en general y que de alguna manera nos urge resolver estos temas de crisis energética, suena muy bien de que estén interactuando con otros centros del mundo o otros lugares, porque además eso te sirve para ver que lo que estás haciendo realmente está a un buen nivel, me imagino. Sí, sí, eso es importante, digamos, no solo por comparación, sino también como que es un desafío tratar de mantenerse no solo en la aplicación que hace falta acá en este momento en la Argentina, sino también a nivel mundial, cómo uno se posiciona en cuanto a la credibilidad de lo que uno hace, si tiene comparación lo que estamos haciendo con lo que se hacen en otros lugares. Yo quiero hacerte una pregunta ahora respecto de una especie de brecha que hay, que resulta por ahí difícil hasta de visualizar, entre lo que es un desarrollo científico o un desarrollo tecnológico, como están haciendo ustedes con una aplicación en vista, y pasar a una comercialización de eso, a que eso pase a ser un producto vendible, que alguien lo compre y que pase a ser accesible, digamos, para toda la gente. Esa interfase, ¿cómo la están trabajando? ¿Cómo lo ves eso? ¿Es un camino fácil, difícil, complicado y cómo se encara? Bueno, yo creo que es un camino bastante difícil porque no tenemos la tradición de hacerlo, porque las empresas argentinas en general prefieren a veces invertir en, como nos dije, el representante de Biocidus en el panel tecnológico que hubo en el último congreso Nano acá en Bariloche, a veces prefieren invertir en especulación financiera que en desarrollo tecnológico. Entonces eso hace que por ese lado sea difícil. Por otro lado, también hay que recorrer el camino de la vinculación. Y ese camino de la vinculación a veces los investigadores tratamos de aprender cómo se hace, pero tiene que haber un soporte institucional. Que faltan otros actores, digamos. Nos faltan actores que estén en el medio, entre el resultado final y quien está desarrollando. Bueno, de a poquito vamos construyendo puentes, pero todavía hay momentos que uno siente que tiene que dar un salto al vacío para poder hacer esa transferencia. Y eso no es fácil, porque nos falta, bueno, como decía antes, no solo la tradición, sino también, digamos, el aprendizaje de un montón de cosas. Yo creo que de a poco se van formando, digamos. En particular yo participo en CONICET en una comisión de tecnología. Se están empezando también a revalorizar otras cosas que no sean solamente la publicación científica tradicional. Entonces eso hace que un montón de gente más joven también se vea motivada o incentivada a poder participar de estos procesos. Uno podría esperar que algún científico en algún momento se transforme en un tecnólogo y de ahí en un empresario exitoso comercializando determinada tecnología. Sí, sí, digamos, de hecho ya hay experiencias y bueno, como en algún momento estuvimos comentando sobre las oficinas de vinculación tecnológica, tienen la posibilidad de estar haciendo este trabajito que digo que falta, que no tenemos por ahí la gimnasia de poder hacerlo. Y algunos, bueno, estuvimos tratando de aprender de lo que son también propiedad intelectual, bueno, un montón de otros patentamientos, cómo se hacen ese tipo de cosas. Adriana, te agradezco muchísimo. Por ahora concluimos con este bloque de Científicamente y enseguida volvemos. Hoy estuvimos Científicamente en la biblioteca del Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche, y estuvimos conversando con la doctora Adriana Serkis. Ella tiene una historia muy particular que nos contó, y es que hizo su licenciatura en física en la UBA, en Buenos Aires, después vino a hacer un doctorado acá, y como que en ese momento apareció la posibilidad justamente de meterse a trabajar en temas de materiales.
pero no temas de materiales desde el punto de vista tradicional, sino con una visión que ella misma nos explicó, que es la de la investigación aplicada y trabajando en materiales que sirvan para la problemática energética en la que estamos hoy. Y concretamente el proyecto que nos contó en el que está trabajando, ella y su equipo, un equipo importante de 18 personas, es para desarrollar materiales, estudiar, analizar y finalmente diseñar celdas de combustible, se llaman pilas de combustible, distintos dispositivos que permiten utilizar, por ejemplo, hidrógeno o gas natural para generar energía eléctrica y agua. Y viceversa, son reversibles. Si uno tiene un exceso de energía eléctrica, pueden servir para generar justamente hidrógeno o algún otro combustible que uno lo pueda utilizar a posteriori. El futuro yo creo que pasa por este tipo de diseños y este tipo de equipamientos. Y quizás el desafío más complicado que hay hoy en día o más difícil de lograr es el puente para pasar. La misma Adriana utilizó la palabra puente para pasar de la ciencia, de la tecnología a una aplicación innovadora que le llegue a la gente, que se pueda comercializar. En eso tenemos que trabajar, creo que toda la sociedad tiene que trabajar desde la universidad, desde distintos sectores, para poder hacer ese puente y que efectivamente los desarrollos buenos, con gran potencial como este, puedan llegar realmente a concretarse. Eso es todo por este capítulo de Científicamente. Seguimos en otros capítulos.